Bueno, como todo este tiempo se ha estado hablando sobre la importancia de ganar amigos, sobre la importancia de orar por ellos, y nosotros en este día también queremos continuar con ese tema y por supuesto hay algunas cosas que ya las sabemos, otras que ya las hemos escuchado, pero siempre es importante tener presente qué es lo que yo debo hacer, cómo puedo hacer para ser un ganador de almas. Eh, Tomemos en cuenta lo siguiente, que cuando uno habla de amigos, estamos hablando de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, todas aquellas personas que nosotros conocemos en el trabajo, bueno, gente que conocemos a veces en alguna tienda, en fin, todos aquellos que, con los cuales tenemos relación diaria de alguna forma en la tienda de donde vamos a comprar comidas y todas esas cosas. Y la segunda cosa que tenemos que ponernos a pensar es a cuántas de aquellas personas le hemos hablado del Señor, a cuántas personas le hemos compartido el plan de salvación, a cuántas de ellas le hemos hablado del Evangelio, y se dar cuenta que no son muchas, no son muchas. Algunos de ellos sí saben que nosotros somos cristianos y simplemente eso, pero a veces nosotros no somos testigos. Entonces, la primera cosa que uno tiene que aprender es que el Señor nos llama a ser testigos. Dice la Biblia, y me seréis testigos. Y recuerde que la palabra testigo es la palabra mártir, que con el tiempo denotó a alguien que moría por una causa. Entonces, cuando uno habla de testigo, no solamente está hablando de alguien que testifica de algo, sino de alguien que está aún dispuesto a morir por lo que cree. Está dispuesto a dar su vida, está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Entonces, cuando el Señor nos pide que seamos testigos, nos está pidiendo que hagamos algo que arda en nuestro corazón a tal punto de, si es posible, si es necesario, aún ir hasta la muerte. Por supuesto, ¿verdad? Qué lejos que estamos de eso, qué lejos que estamos posiblemente de esa condición. Pero eso es lo que significa testigos, la palabra mártir. Entonces tenga presente eso. ¿Qué cosa podemos hacer para ganarnos amigos? ¿Qué cosas podemos hacer para que esa gente que ya conocemos, esa gente con la cual ya tenemos una relación, entonces pueda ser tocada con la palabra, pueda ser tocada con el Evangelio? Hay algunas cosas que podemos hacer siempre, hay algunas cosas que siempre debemos hacer. Y la primera es preparar el camino. Se prepara el camino como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Imagínese que aún el Señor Jesucristo necesitó a alguien que vaya delante de él para preparar el camino. Y ese preparar el camino, por supuesto, tiene que ver simplemente con entender de que hay que hacer una preparación espiritual antes de cualquier cosa. Hay que preparar el terreno. Y preparar el terreno a veces no es tan fácil, no siempre es muy fácil. Cuando usted habla de un terreno, imagínese un terreno baldío, donde uno tiene que arrancar cosas, destruir malezas y todo eso, preparar la tierra. Es un proceso largo y cada persona está en algún proceso de esos, ¿verdad? Hay personas que que necesitan más trabajo espiritual. Otras personas ya lo han empezado a trabajar, entonces el trabajo posiblemente sea menor, pero siempre es importante preparar el camino. Por supuesto, preparamos el camino a través de la oración, preparamos el camino a través de nuestra intercesión exclusiva por esa persona. Por eso es que cuando oramos por alguien, lo hacemos por nombre, no generalmente, ¿verdad? No podemos decir, Señor, salva al mundo, sea específico en aquella persona que usted está orando. Ore específicamente para que los velos, que el velo que los cubre, que los tiene ciego, que caigan en el nombre del Señor. Prepare su corazón para que cuando usted hable con ellos, ellos tengan un corazón dispuesto para escucharlo. Entonces, todo esto es muy importante cuando nosotros hablamos de evangelismo. Todo esto es importante cuando nosotros hablamos de ganar a alguien. Pero fíjese que para orar por alguien, para interceder por alguien, uno tiene que tener primeramente ese amor verdadero. ¿Mm? Es imposible.
orar por alguien que uno realmente no ama tanto, ¿verdad? Nadie va a orar por alguien suficientemente fuerte, sino la persona que realmente lo ama. Yo siempre le digo a la gente cuando me pide oración, mire, yo puedo orar, pero nadie va a orar mejor que usted. Nadie va a orar con más intensidad porque cuando me piden que ore por un hijo, por algún ser querido, por supuesto que nosotros lo hacemos, pero nadie va a orar con tanta intensidad como aquella persona que es la más interesada. Entonces, aquella persona que Dios te pone en el corazón, aquella persona que tú conoces y que tal vez los ves todos los días o muy seguido, como te mencionaba, sea en el trabajo, sea en un lugar público, sea aún algunos que van a hacer deportes en gimnasio, porque necesitamos gente que sean testigos en todos los lugares, en cada lugar de la tierra. Entonces, cuando nosotros comencemos a hacer esta obra, recuerde, siempre hay que comenzar preparando el camino, preparando el camino. Pero también otra cosa que es importante saber es que nosotros ya estamos predicando antes de empezar a predicar. Y eso lo hacemos con nuestro testimonio de vida. El testimonio de vida es aquellas personas que, bueno, somos todos nosotros que vivimos de una forma, hablamos de cierta forma, ministramos de cierta forma y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta que tenemos que hablar diferente, tenemos que pensar diferente, tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Eso es lo que se espera de nosotros. Ahora, cuando hay cristianos que se mezclan con la gente que no es cristiana y no hay diferencia, ahí hay un gran problema. Porque el día que usted quiera hablarles del Señor, le van a decir, pero si tú también mientes, pero si tú también haces esto, si tú también participas de chistes que a veces no son, que no corresponden. Y ahí es muy difícil ganarse a una persona después de que uno no ha dado un buen testimonio en su vida. Así que recuerda que la Biblia nos dice en el libro de Mateo que así tiene que alumbrar nuestra luz, para que los hombres vean nuestras buenas obras. Así alumbre la luz, así tiene que alumbrar nuestra luz, ¿verdad? Tiene que ser algo que alumbre, que dé luz, que la gente pueda ver realmente nuestras buenas obras. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros pensemos antes de hablar, sepamos cómo actuar correctamente. A veces no tenemos buen ánimo, a veces estamos en alguna situación complicada y no parecemos cristianos. Entonces, cuando nosotros queremos ganarnos a esa persona, se complica más porque no hemos dado buen testimonio en nuestro testimonio de vida. Entonces, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones, que la gente pueda ver que haya algo diferente en nosotros. Tiene que haber algo diferente, porque somos personas diferentes y la gente tiene que darse cuenta de eso. Así que es importante revisar qué es lo que la gente piensa cuando uno habla de la reputación de uno, es lo que la gente piensa de uno. Puede ser que sea verdad o no, pero esa reputación es muy importante. La reputación de uno es muy importante porque es lo que la gente piensa, ¿verdad? Y a veces simplemente cometemos pequeños errores en cuanto a eso. Así que es importante entender que antes de que nosotros prediquemos, ¿verdad? Le hablaba primeramente de preparar el camino, de dar un testimonio. Fíjese que hasta ahora todavía no hemos abierto la boca así directamente, por decirlo, ¿verdad? Todavía no hemos testificado, pero ya comenzamos a testificar a través de nuestras acciones. Entonces, necesitamos hacer eso. Y por supuesto, la tercera cosa que es muy importante, que tiene que ver simplemente con dar nuestro testimonio, en hablar del Señor. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas nuevas. Y aquí es donde la mayoría de nosotros falla. Aquí es donde la mayoría de nosotros no sabe porque no tenemos una forma de hacerlo. No tenemos una forma correcta a veces de hacerlo. O no tenemos un método simplemente. No sabemos cómo llegar a la gente, no sabemos cómo alcanzarlo. A veces hay gente que se queda simplemente porque tiene temor de equivocarse, o a veces la única cosa que nosotros decimos, y es un error que cometemos, es te invito a la iglesia. Eso por supuesto está bien, es parte del trabajo que nosotros podemos desarrollar con la gente, pero fíjese que tiene que ser siempre al final.
Cada vez que nosotros llevamos a enseñarle a la gente lo sencillo del plan de salvación, lo sencillo del plan de Dios para sus vidas, cuando sabemos cómo hacerlo, no necesitamos directamente decirle a la gente que venga a la iglesia primeramente, sino que eso ya vendría a ser lo último. Eso ya vendría a ser la última parte, la última cosa, ¿verdad?, que uno hace después de que habló del Señor, después de que le habló del Evangelio. Entonces, si yo no tengo una forma, no tengo un método, o simplemente tengo temor, tengo cosas que romper en esta área, es ahí donde yo me debo de enfocar. Me debo de enfocar en saber que Dios me ha llamado para ser testigo, que Dios me ha llamado para predicar su palabra. Y por supuesto, la única forma de responder esa pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que yo me gané una vida? Si hace mucho tiempo, entonces ahí es donde uno tiene que preocuparse y decir: Señor, bueno, yo no estoy haciendo lo que debo hacer, hay algo que está fallando dentro de mí, porque se espera que todos nosotros hagamos ese trabajo. Se espera que sea algo natural, se espera que sea algo de todos los días, no solamente de una vez cada cuanto, sino de todos los días, que nosotros en cada oportunidad que tengamos podamos compartir el Evangelio. Esa es la iglesia que tenemos que convertirnos todos, ¿verdad? Una iglesia que testifica todo el tiempo, en todo lugar, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Ahora, no estoy diciendo que uno tiene que salir como loco a hablarle a todo el mundo, pero recuerde que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos mueve, y Él sabe qué persona está preparada, Él sabe qué persona está con una necesidad que usted puede suplir a través de la palabra del Señor. Entonces, la oración siempre va a ser importante en todo este proceso, desde el principio hasta el fin. Así que no es solamente testificar, pero también tenemos que en nuestro testimonio decir la verdad, ¿verdad? Un problema que a veces tenemos con la gente que ya conocemos es que no queremos ofenderlo, ¿verdad? No queremos ofenderlo, no queremos decirle la verdad, pero póngase a pensar qué es más cruel: decir una mentira o no decir una mentira que decir la verdad. Si usted no habla la verdad por miedo a perder una amistad, usted está por el camino equivocado. Siempre será mejor decir la verdad, por supuesto, con amor, con respeto, de una forma educada, pero siempre decir la verdad. Siempre tienes que decirle a la gente, no, en inglés dicen sugar coated, ¿verdad? Que es decir, como, no le pongas como hacerlo algo dulce, o de darle vueltas al asunto en ciertas cosas. Hay que decir la verdad también. Por supuesto, hay que llamar las cosas que son por su nombre. El pecado siempre se va a llamar pecado, las cosas que están incorrectas siempre se van a llamar con ese nombre. Entonces es importante, cuando nosotros testificamos, hacerlo con respeto, por supuesto, pero siempre hacerlo hablando a través de la verdad del Señor. Y también una cosa importante que siempre y todos podemos hacer es contar nuestra historia. Después de que Jesús se encontró con el Gadareno, uno de los dos hombres que estaban endemoniados, dice la Biblia que lo único que Jesús le dijo fue: mira, ve y diles a todos cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. A veces nuestro testimonio es una herramienta poderosa para compartir. La gente pasa mismas cosas, los seres humanos compartimos mismos sufrimientos, mismas situaciones, cosas que nos podemos identificar y que pueden ayudar a otras personas. Cuando usted comparte lo que Dios ha hecho en su vida, por supuesto puede ser de una gran bendición a otra persona, ¿verdad? Porque la otra persona va a entender que la respuesta a todas sus necesidades, la respuesta a todas aquellas cosas que necesita, es el Señor Jesucristo. Así que, por supuesto, en esto hay que ser sabio, ¿verdad? Hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no se pueden contar a todo el mundo. Pero, por supuesto, lleve la palabra, lleve su testimonio de todo aquello que usted piense que puede ser de edificación para alguien. ¿Sabes qué? Yo también pasé por algo así, pasé por una situación similar. Pero mira, esto fue lo que yo hice, ¿verdad? Esto fue lo que yo hice. Esto fue lo que me sirvió, esto fue lo que me cambió la vida. Cuando uno comparte todo eso, por supuesto, también es una poderosa herramienta eh, para poder ganar
a los amigos. En fin, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para poder alcanzar a todas aquellas personas que el Señor tiene para nuestra vida. Recuerde que la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Aquella persona que es un ganador de almas es una persona sabia, ¿verdad? Cuando usted tiene el ganar almas como una prioridad, tenga por seguro que el Señor le va a poner a las personas. Tenga por seguro que Dios lo va a convertir a usted en un imán. Y usted va a decir, yo no sé por qué me siguen todos los enfermos. Es porque Dios le va a dar el poder para sanarlos. Otros van a decir, yo no sé por qué me siguen todas aquellas personas que tienen este problema específico, este problema en esta situación. Pero es porque Dios los pone en su camino, porque sabe que usted tiene la capacidad de guiarlos a la salvación. Entonces, muchísimas cosas que nosotros podemos hacer. Muchísimas cosas que nosotros podemos hacer, pero todo comienza, por supuesto, con un corazón que quiere ganar almas, un corazón apasionado por Dios y por su obra, un corazón que realmente dice, Señor, yo quiero ser un ganador de almas, yo no quiero ser una persona estéril, yo quiero ser una persona que dé fruto y que dé mucho fruto, porque dice la Biblia, es así como Dios es glorificado. Entonces, otra cosa que también podemos hacer simplemente es invitarlos, ¿verdad? Por supuesto, actividades de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino también actividades que tienen que ver simplemente con invitarlos a comer, a compartir. Hay un gran poder cuando usted comparte la comida con alguien, ¿verdad? Hay un gran poder cuando usted los invita a un asado, cuando usted los invita a cosas aún que no tienen relación con la iglesia, pero eso crea una relación aún más fuerte que lleva a la persona a integrarse de a poco, ¿verdad? A integrarse de a poco. A veces hay personas que comienzan conociendo a otras personas, ¿verdad? Usted los invita a otros hermanos de la iglesia a un asado, y ellos se dan cuenta de que uno no es un extraterrestre, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que los cristianos son medio raros y que parecieran que fueran de otro planeta. Pero cuando ellos ven que somos personas comunes y corrientes, que los invitamos y que nos reímos y hacemos todas las cosas que todo el mundo hace, por supuesto, de la manera correcta, entonces integramos más a las personas, ¿verdad? Y no solamente en grupos así, pero también cuando usted invita a grupos de matrimonio, cuando usted invita a grupos de hombres, a grupos de mujeres, mire, decirle, mira, nosotros tenemos un grupo de hombres, un grupo de mujeres, un grupo de jóvenes que se juntan y hacen cosas buenas, y me gustaría que vengas, y usted se toma el trabajo de llevarlos, porque ahí es donde, con esto quiero terminar. Hay que hacer un trabajo muchas veces de cargar a veces al bebé, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo a veces de estar llamando, de estar insistiendo, de estar moviéndolos. A veces hay que ir a buscar a la gente. Recuerde que a veces la gente hay cosas que no está interesada, pero usted es el interesado. Entonces, cuando usted comienza a insistir, cuando usted comienza a llevar a las personas por ese camino, le va a costar muchas veces. El Señor dice que cuenta la historia de la oveja perdida, y dice que el pastor sale a buscarla, y cuando sale a buscarla la encuentra. Pero alguna vez se ha puesto a pensar en toda esa experiencia. La experiencia de salir a buscar a alguien es una experiencia complicada, porque primeramente hay que dejar de hacer lo que uno está haciendo. Él dejó las 99 y se fue a buscar esa una que se había perdido. Y un día estuve con un pastor verdadero, ¿verdad? Un pastor de ovejas verdadero, de una persona del campo. Y él nos contó ciertas cosas. Mire, cuando usted va en una situación así, me dijo, usted se la pone en el hombro, y el peso de ese animal se va a multiplicar en sus hombros. Y no solamente se va a multiplicar, me dijo, sino que también tiene que saber que una de las cosas que pasa es que la oveja no sabe decir número uno ni número dos, imagínese, pero usted la tiene cargada en el hombro, entonces tiene que aguantarse todas esas cosas hasta que puede llevarla nuevamente a redil. Así que todos podemos participar y todos podemos ser parte de aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Así que yo con estos consejos los bendigo en esta mañana y declaro sobre sus vidas que ustedes son pescadores de hombres para la gloria del Señor.